Hola, soy Salvatore y esto es Academia Internet Online, con clases en vivo. Bien, sean bienvenidos todos, pónganse cómodos que ya vamos a empezar. ¿Cómo estás, Ricardo, José, Carlos Andrés? Son los primeros en entrar. Bien, los que se conectan en vivo pues tienen la ventaja de poder interactuar. Pero no se preocupen, igual todas las clases quedan grabadas y los pueden ubicar en el canal. ¿Sí? No se borra nada, nada se desperdicia. Bien, creo que ya es momento de empezar. Eh, gracias, gracias Jordan. Saludos a Gerard desde Estados Unidos. Bueno, si presionan Alt más F4 van a salir de la transmisión, ¿sí? Es una pequeña broma que está jugando uno de los compañeros. Pueden ir al baño, sí, luego regresar. Hola José David, hola a todos, en verdad, para mí es un gusto estar aquí, veo mucho entusiasmo. Así es que la clase de hoy va a ser física. En la primera clase de física, el tema va a ser las características físicas del movimiento, una introducción a cinemática, ya la siguiente de lleno con cinemática, desde cero. Las clases son desde cero, así es que tomen su ubicación. Todas las preguntas que hacemos son las que vienen en los exámenes de admisión. Bien, entonces vamos a comenzar hablando de cinemática. Cinemática viene de la raíz cinema, que significa movimiento. Y bueno, tico o ico quiere decir relativo. O sea, relativo al movimiento. Esto quiere decir que estudia el movimiento, pero sin importarle sus causas. A ver, aquí está. Tenemos un pequeño ejemplo de lo que es el movimiento. Y bueno, tú te preguntarás entonces, ¿qué es el movimiento? Si estamos hablando del movimiento, tenemos que apreciar mínimo una definición. Entonces, el movimiento es el cambio de posición que experimentan unos cuerpos con respecto a otros. Y aquí ya estamos introduciendo algunos conceptos como, por ejemplo, la posición. Y tú te preguntarás, ¿qué es la posición? Pues bien, cuando uno empieza el curso de física desde cero, tiene que tener claro los conceptos básicos, los conceptos previos. Bueno, vamos entonces con los elementos que son los conceptos previos que nos van a permitir entender luego lo que significa estudiar cinemática. Ya sabemos lo que estudia, el movimiento sin importar las causas que lo producen. Dentro de los elementos tenemos los siguientes: sistema de referencia, lo que significa un cuerpo puntual, la trayectoria del desplazamiento, la distancia recorrida, la velocidad y la aceleración. Bien, vamos a ver lo que significa el sistema de referencia, ¿sí? ¿Qué es un sistema de referencia? Tú te preguntarás. Un sistema de referencia básicamente es un punto y un sistema de ejes, ¿sí? Vamos a suponerlos, como dice la definición, fijos en el universo y nos van a servir como referencia. Yo te voy a poner el siguiente ejercicio mental. Fíjate que me voy a apoyar en este video. Presta la atención, vamos a activarlo. Ahí está. Es un vehículo súper moderno que se conduce solo. A ver, entonces imagina que viajas en ese auto, ¿ok? Pero imagina que tú estás al costado del conductor. Entonces tú puedes afirmar que el conductor del autobús no se mueve mientras conduce, ¿verdad? Que está quieto ahí. Eso es lo que tú puedes ver, ¿sí? Al fin y al cabo, no está cambiando su posición con respecto a ti, que es la definición de movimiento.
Sin embargo, alguien que está fuera, como nosotros, por ejemplo, que estamos observando el video, nos damos cuenta que está en movimiento. ¿Sí? O sea, el observador que está fuera sí está viendo el movimiento, pero el que está dentro, o sea, si estuvieses por acá, si estuviese sentado al costado del que está manejando, pues pensarías que no se mueve. Por eso es muy importante el sistema de referencia. Entonces vamos a suponer la posición del observador respecto al fenómeno observado. Básicamente, y esto está puesto de manera bastante superficial, hay dos sistemas de referencia, los inerciales y los no inerciales. Los inerciales es cuando el observador está fijo o tiene un movimiento relativo uniforme. Y el sistema de referencia no inercial, como lo dice la definición, está sometido a una aceleración. Esto de repente lo vamos a ver más adelante cuando toquemos la primera ley de Newton. Bien, ya habíamos hablado de un sistema de ejes. Esto en la parte de matemáticas ya se había visto de alguna manera. Podemos estudiar en una dimensión para movimientos lineales. Podemos estudiar dos dimensiones para movimientos en el plano. Fíjate, tenemos un balón. Y luego tres dimensiones si creamos movimientos en el espacio. Bueno, eso es el sistema de referencia. Ahora, ¿qué es un cuerpo puntual? El nombre lo dice todo, ¿verdad? Punto. Un cuerpo es la representación de un objeto como un punto. Cuerpo puntual. ¿Sí? Es decir, que no vamos a considerar su tamaño. De esta manera, no vamos a considerar sus dimensiones. ¿Por qué? Para facilitar el análisis de su movimiento. Por ejemplo, fíjate aquí. En ese video estamos viendo el movimiento de una abeja. Aunque se ha cortado un poquito la imagen, pero es una abeja que se está moviendo. Ahí está. Espectacular la toma. Bueno. Y aquí tenemos, por ejemplo, el movimiento de los electrones alrededor de un átomo. Luego podemos tomar en consideración el movimiento de un avión, ¿verdad? Eso vendrán a ser cuerpos puntuales. Se representa como un punto. Y aquí, la Tierra, sí, girando alrededor del Sol. Va describiendo una órbita, una trayectoria elíptica. Y se le puede considerar como un punto. Bueno. Luego tenemos lo que es la trayectoria. Importante. Importante lo que significa la trayectoria. Aquí ya vamos a entrarnos de lleno. Trayectoria vendría a ser el conjunto de puntos que sigue un cuerpo, ¿verdad? Cuando se está moviendo. La trayectoria puede ser recta o curva. Si es curva, fíjate los movimientos que va a determinar. El circular, como las manecillas de un reloj. Elíptica, ya que ya hemos hablado de un planeta alrededor del Sol. O parabólico. Seguramente todo eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Bien, ahora sí, prestar mucha atención a lo que se viene, porque este es un motivo de confusión, el desplazamiento y la distancia recorrida. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento? Primero vamos a ver distancia recorrida y luego desplazamiento, y más adelante algunos ejercicios. Por ejemplo, ¿qué es la distancia recorrida? También le llaman el espacio. Vendría a ser la longitud de la trayectoria. Mira, aquí está la distancia. Supón que el móvil, el cuerpo puntual, se haya desplazado así, se haya movido. Fíjate, la distancia recorrida. ¿Y qué es esto de verde? ¿Qué representa la línea de verde? La línea de verde va a representar lo que es el desplazamiento, que es lo que vamos a ver. Fíjate que en el desplazamiento me va a importar un punto inicial y un punto final. Pero la trayectoria era esta y eso es lo que sigue la distancia. Siempre está representado por un número positivo. Ojo con ese detalle, la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque es una magnitud escalar. Cae con el desplazamiento. Bien.
Desplazamiento es la distancia que existe entre la posición final e inicial del movimiento. Ojo, siempre lo vamos a representar sobre una línea recta. Por ejemplo, aquí tenemos los tres, mira. La trayectoria vendría a ser todo esto, lo de negro. Luego tenemos lo que es la distancia recorrida. La distancia recorrida vendría a ser lo de verde. Y luego tenemos el desplazamiento. Fíjate que tenemos aquí la posición inicial y luego tenemos aquí la posición final. El desplazamiento entonces vendrá a ser esta línea recta. No me interesa la distancia recorrida si yo quiero calcular el desplazamiento. Para el desplazamiento, ojo con este detalle, voy a necesitar la posición inicial y la final. Desplazamiento, entonces x sub 2, que es la posición final, menos la posición inicial. Es un vector. Y si es un vector, va a tener dirección, sentido y módulo. Por eso la flechita. La flechita me va a indicar la dirección. El módulo vendría a ser la longitud de esa flecha. Bueno, seguimos avanzando aquí. Entonces ya sabemos lo que es la diferencia entre la distancia recorrida y desplazamiento. Eso es bien importante cuando uno empieza el curso de física, en cinemática sobre todo. Bien, he puesto velocidad y rapidez porque también suele ser motivo de confusión. Vamos a empezar con la velocidad. Diremos que hay dos clases de velocidad. Una, que es la velocidad media, o velocidad simplemente, ¿sí? Cuando de ahora en adelante en cinemática nos vamos a referir a la velocidad, nos estamos refiriendo a la velocidad media, y luego la velocidad instantánea. La definición de velocidad media está en su fórmula. Desplazamiento entre el tiempo transcurrido. Nosotros ya sabíamos que el desplazamiento es una magnitud vectorial porque tiene una dirección, tiene un sentido, entre un intervalo de tiempo. Por eso le ponemos una flechita arriba, eso me indica que es una magnitud vectorial. ¿Sí? Bueno, en la fórmula que hemos presentado ahí, tenemos este símbolo del triangulito que significa la variación, o sea, esto que está aquí. Posición final menos posición inicial entre la variación del tiempo. El intervalo de tiempo que está aquí. Así es como calculamos la velocidad media. Esta es la fórmula, o la velocidad simplemente. Siempre nos piden calcular la velocidad media en los problemas de física y es bastante simple aplicando esta idea. ¿Y qué es la velocidad instantánea? Pues imagínate que este intervalo de tiempo sea pequeñísimo, sea insignificante. Mira, casi como cero. Esta es su fórmula matemática, la que estoy señalando. Cuando ese intervalo de tiempo es tan pequeño que se hace cero, entonces tenemos la velocidad instantánea. Es la velocidad con que nos desplazamos en un momento determinado. ¿Sí? Es importante reconocer la definición porque, insisto, muchas preguntas solamente tienen que ver con la definición. Luego, en la parte práctica, vamos a ver cómo utilizamos las definiciones. Bien, una vez que hemos hablado ya de la velocidad, vamos a ver la rapidez. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? En el lenguaje común es lo mismo, sin embargo, en física es diferente. Fíjate, la rapidez es la distancia recorrida por unidad de tiempo, mientras que la velocidad era desplazamiento. Ahora yo tengo distancia recorrida. Felizmente que tú ya sabes lo que es distancia recorrida, ¿sí? Por lo tanto, rapidez no es vectorial, ¿ok? Porque desplazamiento era vectorial, distancia recorrida no es vectorial. Hemos dicho en la definición de distancia recorrida que es un número positivo. Muy bien, luego tenemos también la rapidez instantánea, que es la rapidez en un determinado instante. Por ejemplo, cuando tú viajas a toda velocidad en tu superauto, ves el velocímetro. El velocímetro, ¿qué te está indicando? El velocímetro te arroja un número, te marca un número. Ese número es la rapidez instantánea. La rapidez con la que estás yendo en ese instante. ¿Sí? El velocímetro no podría, a pesar de que se llama velocímetro, no podría indicarte la velocidad, porque solamente al indicarte un número, ese número vendrá a ser el módulo, pero para conocer la velocidad, como es una magnitud vectorial, tú aparte necesitas también saber
la dirección, ¿sí? Bien, entonces no confundirse. Luego tenemos lo que es la aceleración. Y la aceleración vendría a ser la variación de la velocidad en el tiempo. Esto lo vamos a ver con más detalle, por supuesto, cuando hagamos movimiento rectilíneo uniforme en la clase que viene. Sí, y bueno, ahí tenemos un pequeño ejercicio que lo vamos a resolver más adelante. Bueno, el movimiento puede ser según su velocidad uniforme o acelerado, y según su trayectoria puede ser rectilíneo o curvilínea. Y si es curvilínea, tenemos tres posibilidades: circular, elíptico y parabólico. Nosotros vamos a estudiar en el curso, por supuesto, el circular, el parabólico y el rectilíneo. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado luego vamos a estudiar. Y lo vamos a estudiar con una herramienta matemática muy potente, que son las gráficas. Fíjate, ¿cómo puedes reconocer? Y esto es motivo de preguntas en cualquier examen de admisión de cualquier universidad del mundo. Por ejemplo, ¿cómo reconoces un movimiento uniforme? Fíjate, nosotros ya sabemos lo que es la posición, ¿sí? Y el tiempo, la velocidad y el tiempo. Esto es una gráfica posición versus tiempo para un movimiento uniforme. ¿Cuál es la característica de un movimiento uniforme? Que la velocidad permanece constante. Cuando tú ves una línea paralela al eje X, entonces quiere decir que es constante. Fíjate que la velocidad no varía en el tiempo. Ahí tenemos 0.5 y está indicando una velocidad, un segundo está indicando una velocidad, 1.5 está indicando una velocidad, la misma velocidad. Eso es un movimiento uniforme, ¿sí? Pero en la gráfica posición versus tiempo vemos una recta oblicua de rojo. Ahí está. Ojo que la velocidad también podría estar hacia abajo y esta recta también podría ser así. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahora me interesa que tú sepas cómo reconocer un movimiento uniforme de un movimiento acelerado. Ese es el movimiento uniforme. Ahora fíjate las gráficas con el movimiento acelerado. Ahí está. Constante. ¿Qué es constante? La aceleración. Obviamente, aceleración no había en el movimiento uniforme, por eso es uniforme. Este es movimiento acelerado. Fíjate en la gráfica velocidad versus tiempo, la recta oblicua que está de verde me indica la velocidad, también puede ser la velocidad así, ¿verdad? La aceleración también puede ser negativa, o sea, estar por debajo, estaría desacelerando, estaría frenando el móvil. Y fíjate esta que es como que la característica del movimiento acelerado, la gráfica posición versus tiempo. Mira cómo adopta esta curva, una parábola. También podría ser así, cuando está desacelerando. Pero a mí me interesa que por el momento tú sepas reconocer que cuando estás en un movimiento acelerado, fíjate cómo es la gráfica. Mientras que en el uniforme, la gráfica posición versus tiempo era una recta así, ¿verdad? Era una recta. Y la gráfica velocidad versus tiempo en el uniforme era una paralela al eje X. Bien, eso es lo importante que tienes que captar ahora. Luego más adelante, por supuesto, cuando hagamos los tipos de movimiento, vamos a utilizar estas mismas gráficas. Pero por el momento me interesa que reconozcas y te familiarices con estas gráficas. Bien, si hemos estado atentos, entonces podemos resolver los ejercicios que vamos a plantear en este momento. Bien, aquí tenemos los ejercicios entonces con respecto a lo que acabamos de ver. Quizá ustedes pueden participar aquí. Así es, MS Nando, puedes pasar y participar, por supuesto. Bien, vamos con la parte práctica. La parte teórica ya la hicimos. Vamos a resolver algunos ejercicios, otros quedarán para ustedes como tarea
y en la sección comunidad o en la sección comentarios, si no te sale, pues lo resolvemos entre todos. Bien, la primera pregunta dice, decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. ¿Qué te parece a ti? Vamos a ponerle tinta oscura aquí para escribir. Ahí está. Vamos a ponerle con azul, ¿qué te parece? Bien. Los sistemas de referencia se pueden clasificar en homogéneos y heterogéneos. ¿Qué dices? Acabamos de explicar que los sistemas de referencia pueden ser inerciales y no inerciales. Yo nunca hablé de homogéneos ni heterogéneos, así que eso es falso. La primera es falso. La siguiente, un mismo cuerpo puede encontrarse en estado de reposo o de movimiento según la posición del observador. Esta pregunta es de examen de admisión, la hemos sacado. ¿Falso o verdadero? ¿Recuerdas el video que te puse de la persona que está manejando, entre comillas, el auto? Si tú estás al costado de la persona, puedes pensar que no está en movimiento. Sin embargo, nosotros desde afuera nos damos cuenta que está moviéndose el auto. ¿Verdad entonces? Por supuesto. Bien, en la pregunta 2 me dicen, ¿cuál es el desplazamiento del móvil que está situado en dos instantes distintos? ¿Cómo calculabas el desplazamiento? Si es posible, una fórmula del desplazamiento. La fórmula del desplazamiento vendría a ser así. Nada más, es bien fácil calcular el desplazamiento. Esta, aunque no lo creas, también es una pregunta de examen de admisión. Las preguntas de examen de admisión suelen ser así, suelen ser directas. El problema es que los estudiantes no recuerdan todos los capítulos. Si fuese un capítulo, todo sería muy fácil, pero en física son como 20 capítulos. Sin embargo, todas las preguntas tienen esta estructura, simplemente aplicar un concepto básico. Bueno, regresemos. ¿Quién es x2? Es menos 20. Entonces sería menos 20 y luego menos 10, ¿verdad? Porque x1 es 10. Lo dice el problema. Ese es el desplazamiento. Menos 20 menos 10, ¿cuánto es? Si no sabes cómo hacer eso, te invito a que veas el video de operaciones básicas donde explicamos eso. Por ahí me han puesto menos 10. Fíjate que es menos 30. Esa es la respuesta. ¿Qué tal? Y cuando hablen de desplazamiento, es una magnitud vectorial. Entonces tienen que indicarme la dirección. Y fíjate que aquí está la dirección. La dirección es el signo menos. Y aquí está el módulo, 30. Eso lo acabamos de explicar. Desplazamiento es vectorial. Está en la definición que hemos puesto. O sea, necesita un módulo, un número y aparte la dirección. La dirección es el signo en este caso. ¿Ok? Y cuando te hablan de distancia recorrida no necesita signo porque siempre es positivo. Es solamente un número. Eso tiene que estar aprendido. Bien, ahora vamos a ver la pregunta número 3. La pregunta número 3 está interesante, la vamos a agrandar porque me dice que una persona realiza una caminata de A, otro examen de admisión, de A hasta F, aquí está F. O sea, la persona hace esto, mira. Esa es la trayectoria. ¿Cuál es el valor de su desplazamiento? Me dice. Ojo, me están hablando de desplazamiento vectorial. Para desplazamiento, ¿qué necesitas tú? Dices, bueno, vamos a trazar una flechita, ¿verdad? Inicial estaba acá y aquí está final. Y trazas la flechita. Ahí está. Nada más tienes que hacer eso. Sí, eso para empezar. ¿Sí? Entonces, si el pin de desplazamiento es un vector y tú te fijas en la posición inicial, o sea, de dónde partió, el problema dice que partió de A y llegó hasta F. ¿No te interesa esto? No, no me interesa eso. Eso solamente sirve si yo quiero calcular la distancia recorrida, que no me están pidiendo aquí. Entonces, ¿cuánto mide eso? Fácil, porque ¿qué tal si hacemos esto? Como acá es 4, acá también tendría que ser 4 metros. Y como todo era 7, entonces esto va a tener que ser la diferencia de 7 metros menos 4 metros. O sea, 3 metros. ¿Por qué? Porque si yo sumo 4 con 3 me da 7, que era la longitud de D hasta E. Bueno, ahí estamos abreviando pasos. Entonces, AF tú dices, es lo mismo que, bueno, acá le vamos a poner G, este puntito.
eje. Ya que esta figura, fíjate, todos son paralelos. 3 metros. Bien, entonces esta longitud es de 3 metros. Y esa es la solución. Ojo que te están pidiendo el valor. O sea, no te están pidiendo el desplazamiento, solamente te están pidiendo el módulo. Y el módulo del desplazamiento es 3 metros. Pero si te pidieran la dirección, tú tendrás que indicarlo con una flechita, así. Por el momento lo vamos a indicar así. Pero eso está indicando, eso se puede manejar con un ángulo. De repente alguien está un poco más avanzado y puede decirme el ángulo. Yo voy a dejarlo en la flechita así. ¿Ok? Bien. Si hay alguna pregunta sobre la marcha, por favor, háganla. No se olviden de la unidad. Un saludo para Lalo Happy. Ajá, ahí vemos que hay estudiantes avanzados. Sí, vamos a transmitir todo el temario, o sea, lo vamos a alcanzar. Esto complementa lo que está en la lista de reproducción. Tenemos casi todos los capítulos del temario de UNAM, pero nos ha faltado y bueno, estamos completando aquí. Y de paso, estamos haciendo una práctica para el examen de admisión. Bueno, me dicen de la figura, ¿cuál será el desplazamiento del móvil si se realiza una vuelta completa? O sea, él parte de aquí y llega hasta aquí. ¿Quién puede darme la respuesta? ¿Cuál será el desplazamiento? Desplazamiento. A ver, ¿quién me puede dar la respuesta y lo sustenta? Saludos, Carlos. 10 pi me dicen por ahí. Bueno, hijos, 10 pi me dice Piero Segura Urbina y José David González Barragán me dice que es cero. 10 pi o cero. Es cero. ¿Por qué? Suponte que tú no lo veas tan claro. Entonces pero tú te acuerdas de la definición de desplazamiento. Desplazamiento es x2 menos x1. Y gráficamente ubicas el x1 y trazas una flechita hasta x2. Una flecha que me indique el vector. Aquí está x1. ¿Y dónde está x2? X2 está en el mismo punto. Sí, porque me hice una vuelta completa. Entonces no hay. ¿Sí? No hay distancia. Cero. Muy bien, el recorrido es 10 pi. ¿Por qué el recorrido es 10 pi? Acá no me preguntan, pero suponte que alguien te diga calcular el recorrido, o sea, la distancia recorrida. O recorrido simplemente, o espacio, también le llaman espacio recorrido o espacio. No le llaman distancia, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando es distancia, se confunde, porque en algunos textos la distancia le llaman al módulo, o sea, al valor del desplazamiento. Entonces le llaman distancia recorrida. Hay que tener cuidado con esos detalles. El recorrido vendría a ser 2pi por r. ¿Por qué 2pi por r? Porque 2pi por r significa la longitud de la circunferencia. Ese es un concepto de geometría. Entonces tú dices 2pi, r es 5. Acá le pongo 5 y multiplicas. Sería 10pi metros. Y me pedirán el recorrido. Ojo que esta es una fórmula, pero es la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia. ¿Sí? Es una fórmula que yo tengo que recordar, tengo que saber. ¿Ok? Esa es fórmula. Voy a poner aquí fórmula. Fórmula de la longitud de circunferencia. O el perímetro de la circunferencia. Ahí está. Longitud, dibujo una circunferencia con su radio. Bueno. El problema número 5 es parecido, porque me dicen un escarabajo parte de A para moverse por el perímetro del cuadrado. Acá está el escarabajo, mira. Y se va a mover por este cuadrado. Hasta llegar también a A. O sea, parte de A y llega a A. Calcular la distancia recorrida y el módulo del desplazamiento. Me dicen módulo de desplazamiento. Entonces tú dices, bueno, desplazamiento, ¿cómo sería? El desplazamiento creo que sería
Este problema es muy parecido al anterior, ¿verdad? O sea, el desplazamiento sería 0. ¿Por qué? Porque vemos que el escarabajo parte de A y llega hasta A. Pero el espacio recorrido, o la distancia recorrida, o simplemente vamos a ponerlo el recorrido, tendría que ser, como es un cuadrado, todos valen 4 metros. Entonces 4 metros más 4 metros más 4 metros más 4 metros. O sea, 16 metros. Entonces fíjense cuál es la diferencia que hay entre desplazamiento y recorrido. Insisto, desplazamiento, A llegó hasta A. Distancia, el punto inicial es el mismo que el punto final. X1 y X2 están en el punto A. Recuerden, desde los problemas más básicos, como los problemas que están aquí que son básicos, hasta los problemas más complejos, se resuelven del mismo modo. Y lo vamos a comprobar si es que nos acompañas en las clases. Fíjate, la pregunta 6 la voy a dejar como tarea, es la más interesante. Dice, en la siguiente gráfica se muestra la trayectoria seguida por un objeto que parte en X2. O sea, el objeto está que parte aquí. ¿Y dónde llega? Acá, ¿verdad? Esta es la trayectoria, lo de rojo. T1 está aquí y T2 está acá. Y este es el intervalo de tiempo. Entonces tú me vas a determinar cuál es el desplazamiento. Ya sabes lo que es desplazamiento. Ubicas el punto inicial, punto final. Trazas una recta y esa distancia es el desplazamiento. Luego, la distancia recorrida. Distancia recorrida vendrá a ser todo esto. Ojo, cuando yo te pido desplazamiento me tienes que indicar el módulo, o sea, su distancia y su dirección. Rapidez media, ya sabes cómo calcular la rapidez media, ¿verdad? Sería la distancia recorrida entre el tiempo. Y si te pido la velocidad media, ya sabes que es el desplazamiento, o sea, lo que hallaste en A, entre el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo serían 5 segundos. ¿Ok? Cuando te pido calcular velocidad media, como es un vector, me tienes que indicar la dirección. Si yo te digo, calculame la velocidad media, está implícito el módulo y el vector. ¿Sí? O sea, la dirección, perdón. A menos de que yo te diga, dime solamente el módulo de la velocidad. Bueno, eso lo vamos a hacer como tarea. No te preocupes, si no te sale, nosotros lo hacemos aquí. La pregunta número 7 dice, un móvil cambia de posición y me dan la información y me dicen que su velocidad media fue de 4. ¿Cuánto tiempo empleó, sí, para el recorrido, verdad? Para recorrerlo debe ser, ¿no? Bien, tú dices, bueno, la velocidad media o la velocidad simplemente es igual a x2 menos x1 desplazamiento entre t2 menos t1. Con esta fórmula es muy fácil calcular la velocidad media. X2 es 30, X1 es menos 6, pero acá es menos 6. ¿Sí? Me están preguntando por el tiempo. Entonces tú dices, bueno, se supone que esto es el intervalo de tiempo. Eso es la pregunta. Y me han dado la velocidad es 4. Por lo tanto tú dices, bueno, a ver, 4 es igual a intervalo de tiempo, y aquí 30, como tienes menos por menos, me sale más. Bueno, ya me están dando la respuesta por ahí. Si continúas con la operación, fíjate que esto pasa a multiplicar acá. Entonces sería 4 veces el intervalo de tiempo, que es lo que te están pidiendo, es igual a 30 más 6 es 36. El intervalo de tiempo, 36 entre 4. Entonces, de aquí descubres que el intervalo de tiempo es 9. ¿Sí? 9 segundos. Ahí está, solución a este ejercicio. Fíjate qué práctico y qué fácil de calcular la velocidad media atendiendo a la definición.
Me piden calcular la aceleración de un móvil en el problema número 8, que se encuentra inicialmente en reposo y que aumenta uniformemente su velocidad a 10 metros por segundo en 10 segundos. Entonces, si tú estuviste atento a la definición de aceleración, dices, aceleración vectorial es igual a, ajá, variación de la velocidad entre el tiempo, ¿verdad? Ahí está. Solamente aplicas la definición. Ojo, ¿quién vendrá a ser la velocidad 1 y quién vendrá a ser la velocidad 2? Dice que se encuentra inicialmente en reposo. Cuando se encuentra inicialmente en reposo, quiere decir que es cero. Y llegó hasta los 10 metros por segundo. ¿Ok? Esa es la velocidad final. Nosotros estamos poniendo velocidad 2, sub 2. Por tanto, sería acá 10 menos 0. Y la diferencia de los tiempos vendría que ser 10 segundos, porque me dice en ese intervalo de tiempo. ¿Ok? Por tanto, acá sería 10. 10 menos 0 es 10. Entre 10 tendría que ser 1. Eso es la aceleración. Vamos a indicar las unidades metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. Bien. Continuamos entonces ahora con la 9. Y esto creo que lo dijimos. El velocímetro de un auto indica la velocidad instantánea o la rapidez instantánea. Ahí me dicen la velocidad instantánea. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea? La velocidad media es esto que está aquí. Desplazamiento entre tiempo. Así de simple. Esa es la definición de velocidad media. Velocidad instantánea es cuando el intervalo de tiempo es infinitamente pequeño, o sea, casi como cero. Entonces, el velocímetro de un auto nos va a arrojar un número. Y como nos arroja un número, no puede ser velocidad, porque velocidad es una magnitud vectorial. Como es una magnitud vectorial, también nos tendría que indicar la dirección. Pero el velocímetro solamente marca un número. Entonces, es la rapidez instantánea y nos indica precisamente la rapidez a la que estamos yendo en ese instante. Cuando tú volteas a ver el velocímetro, en ese mismo instante tienes la rapidez. Así es, rapidez. Entonces sería rapidez instantánea la respuesta. Creo que lo dijimos, no estoy seguro si lo dije. Ahí está. No puede indicar la velocidad, ¿por qué? Porque la velocidad es vectorial. Necesitaría que nos indiquen la dirección. O sea, nos está indicando el módulo de la velocidad instantánea. Y bien, creo que para terminar vamos a dejar esta pregunta que es la más interesante. Me dicen, del movimiento de un coche se obtuvo la siguiente gráfica de distancia recorrida en función de tiempo empleado. Indica las secciones donde el movimiento es uniforme, acelerado o que el objeto está en reposo. Esto lo estudiamos. Fíjate, tienes la gráfica, posición. Bueno, acá la han puesto distancia recorrida. Está bien, es el módulo entre tiempo. Cuando era parabólico, ¿qué significaba? Que estaba acelerando. ¿Sí? Cuando era una recta oblicua, como en este caso, ¿qué quiere decir? Que estoy en un movimiento uniforme. ¿Sí? O sea, la velocidad se mantiene constante. En estos, lo que se mantiene constante es la aceleración. Y no explicamos esto, fíjate, aunque sí lo mencionamos, cuando tengo una línea paralela al eje X, en este caso paralela al tiempo, quiere decir que la distancia, o sea, que está en reposo. Eso quiere decir, ¿no? Es una constante, o sea, está en reposo. ¿Sí? No se mueve, o sea, está avanzando el tiempo, pero fíjate, está indicando siempre la misma distancia. O sea, eso se entiende como que está en reposo. Así es. El intervalo 4 me está indicando reposo. El intervalo 1 me está indicando que está acelerando. El intervalo 3 me está indicando que también. Sí, bueno, es un movimiento acelerado. Uno está acelerando, el otro está desacelerando, ¿verdad? Y esto vendrá a ser movimiento uniforme, la recta oblicua. ¿Sí?
Esta es pregunta de UNAM, esta que está aquí. Bien, esta creo que será la respuesta, ¿verdad? Sí, creo que todos estamos de acuerdo. Sí. Bueno chicos, la clase se ha extendido un poco por la parte práctica. Espero que les haya gustado. Les dejo de tarea la parte número 6. La vamos a publicar en la sección comunidad del canal. Gracias, Andrómeda Olmealar. Ahí me encanta que se conecten los estudiantes. El momento para los saludos. Ya viene, Carlos, el electromagnetismo viene. Será en 1 o 2 semanas. Eso es bueno que aquí quieran participar. Gracias, Alejandra Villanueva, a ti por conectarte. Hola, Brando. Hola, Gerardo. Hola, La Yaye. La sección comunidad la pueden encontrar en el canal. Entren a la página del canal y ahí hay una parte que dice comunidad, me parece. O simplemente dejen en los comentarios, cuando vean publicado el video, en los comentarios dejen sus soluciones, ¿no? Gracias a ti, Lila, por conectarte. La próxima transmisión será el miércoles. Vamos a hacer química, nomenclatura inorgánica. Y matemáticas haremos el viernes. De nuevo. Bien. Eh, gracias a todos. Me voy retirando. Un gusto, como siempre. Haremos todos los temas. Vamos a hacer, cuando acabemos cinemática, vamos a pasarnos directamente al capítulo de ondas. ¿Sí? Ondas, hidrostática, electromagnetismo y física moderna. Eso va a ser, esa va a ser la secuencia. Porque los otros capítulos ya están en el canal de Academia Internet, en la lista de reproducción. Ahí están casi todos los capítulos, pero nos han faltado estos capítulos y los vamos a completar. Bien, ahora sí me retiro. Chao, un gusto como siempre. Nos vemos. Química el miércoles y el viernes matemática. Y bueno, tú te preguntarás entonces, ¿qué es el movimiento? Si estamos hablando del movimiento, tenemos que apreciar mínimo una definición. Entonces, el movimiento es el cambio de posición que experimentan unos cuerpos con respecto a otros. Y aquí ya estamos introduciendo algunos conceptos como, por ejemplo, la posición. Y tú te preguntarás, ¿qué es la posición? Pues bien, cuando uno empieza el curso de física desde cero, tiene que tener claro los conceptos básicos, los conceptos previos. Bueno, vamos entonces con los elementos que son los conceptos previos que nos van a permitir entender luego lo que significa estudiar cinemática. Ya sabemos lo que estudia, el movimiento sin importar las causas que lo producen. Dentro de los elementos tenemos los siguientes: sistema de referencia, lo que significa un cuerpo puntual, la trayectoria del desplazamiento, la distancia recorrida, la velocidad y la aceleración. Bien, vamos a ver lo que significa el sistema de referencia. ¿Sí? ¿Qué es un sistema de referencia? Tú te preguntarás. Un sistema de referencia. Bueno, si presionan Alt más F4 van a salir de la transmisión. ¿Sí? Es una pequeña broma que está jugando uno de los compañeros. Pueden ir al baño, sí, luego regresar. Hola José David, hola a todos, en verdad, para mí es un gusto estar aquí, veo mucho entusiasmo. Así es que la clase de hoy va a ser física. En la primera clase de física, el tema va a ser las características físicas del movimiento, una introducción a cinemática, ya la siguiente, de lleno con cinemática, desde cero. Las clases son desde cero, así es que tomen su ubicación.
Todas las preguntas que hacemos son las que vienen en los exámenes de admisión. Bien, entonces vamos a comenzar hablando de cinemática. Cinemática viene de la raíz cinema, que significa movimiento. Y bueno, tico o ico quiere decir relativo. O sea, relativo al movimiento. Esto quiere decir que estudia el movimiento, pero sin importarle sus causas. A ver, aquí está. Tenemos un pequeño ejemplo de lo que es el movimiento. Hola, soy Salvatore y esto es Academia Internet Online, con clases en vivo. Bien, sean bienvenidos todos. Pónganse cómodos que ya vamos a empezar. ¿Cómo estás, Ricardo, José, Carlos Andrés? Son los primeros en entrar. Bien, los que se conectan en vivo pues tienen la ventaja de poder interactuar. Pero no se preocupen, igual todas las clases quedan grabadas y los pueden ubicar en el canal. ¿Sí? No se borra nada, nada se desperdicia. Bien, creo que ya es momento de empezar. Gracias, gracias Jordan. Saludos a Gerard desde Estados Unidos. Básicamente es un punto y un sistema de ejes. ¿Sí? Vamos a suponerlos, como dice la definición, fijos en el universo y nos van a servir como referencia. Yo te voy a poner el siguiente ejercicio mental. Fíjate que me voy a apoyar en este video. Presta la atención, vamos a activarlo. Ahí está. Es un vehículo súper moderno que se conduce solo. A ver, entonces imagina que viajas en ese auto, ¿ok? Pero imagina que tú estás al costado del conductor. Entonces tú puedes afirmar que el conductor del autobús no se mueve mientras conduce, ¿verdad? Que está quieto ahí. Eso es lo que tú puedes ver, ¿sí? Al fin y al cabo no está cambiando su posición con respecto a ti, que es la definición de movimiento. Sin embargo, alguien que está fuera, como nosotros, por ejemplo, que estamos observando el video, nos damos cuenta que está en movimiento. ¿Sí? El observador que está fuera sí está viendo el movimiento, pero el que está dentro, o sea, si estuviese por acá, si estuviese sentado al costado del que está manejando, pues pensarías que no se mueve. Por eso es muy importante el sistema de referencia. Entonces vamos a suponer la posición del observador respecto al fenómeno observado. Básicamente, y esto está puesto de manera bastante superficial, hay dos sistemas de referencia, los inerciales y los no inerciales. Los inerciales es cuando el observador está fijo o tiene un movimiento relativo uniforme. Y el sistema de referencia no inercial, como lo dice la definición, está sometido a una aceleración. Esto de repente lo vamos a ver más adelante cuando toquemos la primera ley de Newton. Bien, ya habíamos hablado de un sistema de ejes. Esto en la parte de matemáticas ya se había visto de alguna manera. Podemos estudiar en una dimensión para movimientos lineales. Podemos estudiar dos dimensiones para movimientos en el plano. Fíjate, ahí tenemos un balón. Y luego tres dimensiones si creamos movimientos en el espacio. Bueno, eso es el sistema de referencia. Ahora, ¿qué es un cuerpo puntual? El nombre lo dice todo, ¿verdad? Punto. Un cuerpo es la representación de un objeto como un punto. Cuerpo puntual. ¿Sí? Es decir, que